Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con este estudio del capítulo 21, del 1 al 9, dando seguimiento a lo que hemos estado viendo en la trayectoria del pueblo de Israel en el transcurso de este desierto rumbo a la tierra prometida. Vamos a orar. Amoroso y bendito Padre Celestial, Padre, estamos delante de su bendita palabra y rogamos, Padre, que usted prepare nuestra mente y corazón para recibirla. Indudablemente que usted, Padre eterno, tiene una enseñanza específica para cada uno de sus hijos y para su pueblo, Padre. Rogamos que la enseñanza quede grabada en nuestros corazones, la pongamos por obra. Rogamos, bendito Señor, que le glorifique, Padre. Rogamos, bendito Señor, tener una comunión mayor con usted a través de cada uno de estos estudios y aprender más de su bendita palabra. Se lo suplicamos en el nombre santo de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La serpiente de bronce. Vamos a ver unos antecedentes y ubicándonos en la fecha es aproximadamente 40 años después de la salida de Egipto. Y para hacer un poquito de memoria, ellos ya habían estado en este lugar justamente al año 1. ¿Recuerdan que enviaron a los 2 espías? Estaban en este lugar. Y los 2 espías fueron y 10 de ellos regresaron y desanimaron al pueblo, y eso disgustó mucho al Señor. Y entonces los hizo vagar por 40 años en el desierto hasta que esa generación madura fuera desapareciendo y entrara una generación nueva a la tierra prometida. Eso es importante tenerlo en cuenta. El lugar en donde están en este momento, ya en el año 40, el lugar en donde están es en el monte Or. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, en lo que nos dice Números 21:4, que fue uno de los acontecimientos del capítulo anterior, la muerte del hermano de Moisés, Aarón, y dice que fue en el monte Or. Otros acontecimientos importantes que tenemos que resaltar es lo siguiente. En el capítulo anterior, justamente antes de lo que va a acontecer en este momento, suceden 2 muertes importantes. La muerte de María, iniciando el capítulo 21, la muerte de la hermana de Moisés. Después desobedece Moisés y Aarón la instrucción de Dios con respecto a la peña. Posteriormente, la peña da de beber abundantemente al pueblo. Edom niega, sus parientes lejanos. Edom, tenemos un mapa. Toda la tierra de Edom era muy amplia y les niegan el paso. Edom le niega el paso a sus parientes, a Israel, y termina el capítulo con la muerte de Aarón y la sucesión, ¿a quién? A su hijo. ¿Recuerdan? Vistieron a Aarón con las ropas sacerdotales, muere Aarón, le quitan las ropas y embiste a su hijo, el sacerdote Eleazar, hermano de Moisés. Y así concluye, y así está ahorita el pueblo de Israel en este lugar, en el monte Or. Casi una generación nueva completamente, con Moisés únicamente a la cabeza de la antigua guardia, aprendiendo Josué y Caleb, que son los únicos sobrevivientes, los 2 espías que regresaron con buenas nuevas de la tierra que el Señor les había prometido. Solamente, y una generación casi completamente nueva. Eso es importante. Así inicia este capítulo. ¿Cómo vamos a dividir este capítulo? En 4 partes, sucesos del capítulo número 21. Ahí los tienen. Del 1 al 3 tenemos la destrucción de los cananeos de Arad, del rey Arad. Posteriormente vamos a ver Israel se desanima nuevamente y vamos a ver por qué. Y murmura contra Dios, pero no es una murmuración cualquiera.
Hemos visto aproximadamente con esta 10 murmuraciones, pero esta tiene una característica especial, la vamos a ver. Es pecado, de todas maneras es pecado. Versículos del 6 al 7, Dios castiga a Israel con serpientes venenosas, esta murmuración. Finalmente vemos cómo Dios misericordiosamente a Israel acepta que se arrepiente Israel y provee algo para sanarlos. Vamos a iniciar. Destrucción de los cananeos del rey Arad. Resulta que cuando el pueblo de Israel, que no eran pocos, estamos hablando aproximadamente de 2,000 personas, más todo su ganado, no eran pocos, entonces, pues los reyes de aquel entonces tenían centinelas, tenían gente que guardaba las murallas, los confines, y entonces se da cuenta que viene Israel, y muy seguramente había tenido ya un encuentro con ellos anteriormente, y se adelanta y sale al encuentro de Israel, pero como de una manera agresiva. Prácticamente yo le puse aquí que los emboscan, se enfrentan contra ellos, capturan a algunos de los de Israel y se los llevan. El pueblo se angustia y se ve molesto. ¿Pero qué hizo? Israel no los fue y los correteó, sino que regresa al campo y hacen un voto a Jehová. Hacen un voto y le ruegan a Dios que los dirija en esta batalla. Y ellos hacen una promesa. ¿En qué consiste esta promesa? Si tú los entregas a nosotros, nosotros destruimos todas sus ciudades. Y el Señor ve con buen agrado esta disposición del corazón de esta nueva generación. Esta nueva generación se pone en las manos de Dios, y entonces Jehová escucha a la nueva generación de Israel y les muestra su poder. Es la primera batalla que tiene el pueblo de Israel ya en las orillas de la tierra prometida. Es la primera batalla que tienen, y en esta batalla Dios los dirige y ganan la guerra contra estos cananeos, contra el rey Arad. Pero ¿qué pasa? Vemos que más adelante Israel se desanima. ¿Por qué se desanima Israel? Bueno, resulta que de donde estaban en Canaán para entrar a la tierra prometida, podían haber llegado ellos en aproximadamente 40 días, pero tenían que cruzar Edom. Y si ven nuestro mapa, toda la tierra de Edom está alargada hacia abajo, de norte a sur, está hacia abajo, y Edom no les permite pasar, y entonces, como no les permite pasar, tienen que regresarse. El pueblo tiene que volver a caminar hacia abajo. Dice la escritura, rumbo al mar Bermejo. Ahora quiero comentarles que al mencionar rumbo al mar Bermejo, no está hablando del lugar en donde pasaron la primera vez cuando salieron de Egipto, sino que tiene 2 golfos el mar Bermejo. Al que se refiere es al golfo de Acab, viendo nuestro mapa del lado derecho, y donde pasaron ellos la primera vez fue del lado izquierdo, sobre ese golfo. Entonces, ¿qué sintió el pueblo de Israel en ese momento que ven que van de regreso? Sintieron una gran frustración, porque venían de una victoria
¿Qué sintió en ese momento ese pueblo? Cuando ven que van de regreso nuevamente, que nuevamente están a las puertas de la tierra prometida, pero sus parientes no los dejan pasar y tienen que rodear nuevamente la tierra. Y entonces hablaron contra Dios y contra Moisés. Versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y Moisés. Todas las demás ocasiones en donde habían murmurado, como lo han estado comentando los hermanos que han tomado el estudio anterior, todas las murmuraciones eran realmente contra Dios. Pero siempre decía, murmuraron contra Moisés y Aarón. Murmuraron contra Moisés. Ahora la escritura es muy clara cuando dicen, murmuraron directamente contra Dios y Moisés. Y Dios no lo pasa por alto. Dios no pasa por alto esta murmuración por parte de esta generación. Al verse ellos que iban a rodear nuevamente más tierra y no iban a pasar directamente, se desanimaron. Y el desánimo produjo en ellos murmuración. Y les comentaba que muy seguramente aún había personas en esta nueva generación, adultas, que venían desde la primera salida de Egipto. Y ¿saben qué, hermanos? Las malas costumbres también se heredan. Es más fácil que los nuestros, al ver una mala actitud de nuestra parte, inmediatamente la empiecen a realizar a algo bueno que les digamos. Hemos enseñado a nuestros hijos a caminar, a hablar, y nos hemos dado cuenta de eso. Escuchan una palabra escuchan, media mal sancochada, y la repiten inmediatamente. Y si nosotros no los detenemos en ese momento, crece y la siguen repitiendo. Bueno, esta nueva generación se empezó a quejar. ¿Cuáles fueron sus quejas? Veamos por qué se quejaban. Uno, primeramente se quejaron porque los sacó de Egipto. ¿Por qué los sacó de Egipto? Porque la llevaban muy bien, porque tenían sus casas, porque tenían comercio. No, porque era su pueblo y su pueblo estaba siendo subyugado y estaban siendo esclavizados. Y ahora se quejan de que los sacó de Egipto, de que les quiere dar libertad. Ahora se están quejando de eso. ¿Y quién se estuvo quejando el resto de estos 40 años? La generación pasada. Esa generación pasada se estuvo quejando. Y yo creo que aquí podemos tomar nuestra primera enseñanza práctica, muy práctica, para nuestros hogares. Como adultos, de repente no nos medimos en lo que hablamos sobre la mesa o en la cena. Debemos de ser muy prudentes al hablar en frente de nuestros hijos y no menospreciar ni a los vecinos, ni las actividades que se realizan, mucho menos, lo que se realiza en la santa casa de nuestro Dios, o a los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros seremos los culpables de que nuestras generaciones venideras tomen a broma, a juego y aún se quejen en la presencia de nuestro Dios. Nosotros tenemos que infundir a nuestras nuevas generaciones, las que vienen tras de nosotros, temor de Dios, santidad, respeto dentro de su casa. Es importante que como padres les enseñemos a nuestros hijos a comportarse dentro de la casa de Dios. Porque si nosotros dejamos que los niños anden brincando, corriendo y aventando cosas aquí adentro, ellos piensan que es correcto. Ellos piensan que así se debe de hacer.
Y entonces crecen de esa manera. ¿Y qué pasa? La santidad se va degradando. Si no, nada más piensen en algo. Los que vienen de padres cristianos, ¿recuerdan cómo son sus papás o cómo eran sus papás? ¿Con qué reverencia y santidad se acercaban a la casa de Dios e incluso se acercaban a leer la Escritura? Ahora, ustedes como hijos, ¿se acercan con esa misma reverencia a la casa de Dios? ¿Hacen sus devocionales con esa misma reverencia? No, se ha ido degradando poco a poco la santidad en el pueblo de Dios, y mucha de esa culpa la tenemos nosotros como padres de esas nuevas generaciones. Tengamos cuidado con eso. Y seguimos. No había agua ni pan, esa era la otra queja. No había agua ni pan. Bueno, ¿realmente no había agua ni pan? ¿Acaso desde la primera vez que el Señor les dio maná, pan del cielo, dice la Escritura que no cesó la bendición hasta que entraron a la tierra prometida? No cesó esa bendición. Lo vemos en el Salmo 78, 16. En el Salmo 68, 16, que es un recuento de todo lo que estuvo transitando el pueblo de Israel, en el Salmo 78, 16 nos habla con respecto a eso. No cesó el maná todas las mañanas, excepto los sábados. Esa bendición estuvo presente todo el tiempo. Y no nada más se quejan de que no había, sino que se quejan de lo que supuestamente no había. Si se están quejando de que no había pan, y no nada más eso, sino que se quejan de lo que según ellos no había, que era el maná, y desprecian el maná, y dicen que tenían fastidio de este pan liviano. Ya estamos fastidiados de este pan liviano. Desprecian la bendición de Dios, pero no se dan cuenta o no resaltan lo que sí había, lo que sí tenían, que ahora eran libres, que ahora habían sido acompañados por 40 años por una nube que los protegía del ardiente calor, y de noche con una columna de fuego que los mantenía calientitos para que ellos no pasaran frío en las madrugadas. No sé quién de ustedes ha pasado una noche en el desierto. Dios me permitió pasar una noche en el desierto, en Nogales, y de verdad, hermanos, que no es mentira los extremos de las temperaturas en el desierto. Bueno, y estoy hablando del desierto de aquí de México, ¿no? En verdad que sí son muy extremas las temperaturas, al menos en la época que a mí me tocó estar ahí. Pero Dios los mantenía con calma, con calorcito, con sombra, con pan, con agua, y se quejaban. Nosotros, dice Salmo 103, debemos de traer a la memoria las bendiciones que Jehová derrama sobre nosotros. Debemos de traerlas siempre a la memoria. ¿Por qué? Porque somos tentados a mirar lo que no tenemos que lo que sí tenemos. Muy tentados, porque es nuestra condición de la carne. Es que no tengo zapatos. Volteas a ver la zapatera y hay varios pares y en buenas condiciones, ¿no? Es que no tengo, y sí lo hay, nada más que muchas veces no lo valoramos. Es importante traer a la memoria las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros. Dios dio de comer, dio sustento a más de 2 millones de personas, sin enfermedades, sin hambre, con calzado y con ropa. Y los que se dedican a correr y a caminar mucho tiempo, lo que más les admira es que los pies de este pueblo de Israel no se hincharon. Nosotros caminamos un día y regresamos a la casa con los pies bien hinchados, no estamos acostumbrados. Pero la alimentación que Dios le daba a este pueblo era especial, era muy especial la alimentación. Por eso no se enfermaban y sus pies no se hinchaban.
Y hay una enfermedad específica con respecto a los caminantes que se les hinchan los pies. Pero seguimos adelante. Después de las murmuraciones y después de lo que Israel se estaba quejando de Dios directamente, Dios no lo pasa por alto y castiga a Israel con serpientes ardientes, dice la palabra de Dios, o serpientes venenosas. Y hay otras revisiones que llaman de serpientes agresivas o furiosas, o serpientes que buscaban hacer daño. No era cualquier tipo de serpiente, no, serpientes venenosas. El castigo a sus actos. Dios no pasa por alto el castigo. Dios no deja sin castigo al culpable. Dios no pasa por alto ningún pecado. Todo el pecado se paga. Aún el pecado que Edom cometió de no dejar pasar al pueblo de Dios, más adelante lo va a castigar. Más adelante lo castiga. Serpientes ardientes cuya mordedura ocasiona ardor en la piel y fiebre, y eso era lo que mataba, y mató a gran número de pueblo de Dios. La mordedura que el veneno que inyectaban al cuerpo del pueblo de Israel les ocasionaba hinchazón y ardor, un ardor en todo. Conforme iba corriendo el veneno, iba ardiéndoles la piel, quemándoles. Por eso eran serpientes ardientes, por lo peligrosas que eran y los síntomas que tenían al ser mordidos por estas serpientes. Pero Dios no deja nada al azar. Dios tiene todo bajo control y por una razón específica permitió que estas serpientes atacaran de esta manera al pueblo. Israel al verse revelado su pecado, la murmuración que habían tenido en contra de Dios, inmediatamente, versículo 7, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová. Hemos pecado. ¿Se dan cuenta de la diferencia de esta nueva generación? Tienen un corazón más presto, un corazón más sensible. Entendieron inmediatamente que habían hecho mal y al castigo reaccionaron inmediatamente. Hay ocasiones en donde la Biblia habla de que pueblos fueron castigados y en vez de reconocer su pecado, en vez de dar marcha atrás a sus pensamientos, no, continúan bajo la misma actitud delante de Dios. Este pueblo no, se arrepiente y pide la intercesión de Moisés. Y la verdad es que es de admirarse la actitud de Moisés delante de este pueblo. ¿Por qué? Uno, venía de duelo. Ya habían llorado a sus hermanos, y principalmente a Aarón, por 30 días. Y otro, Dios ya le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Acaso eso no mermó el ánimo de Moisés? No, no lo mermó. Siguió al servicio de Dios. Es muy admirable la actitud de Moisés, porque muchas veces nosotros nos concretamos específicamente a lo que nos corresponde. Y si a mí me dicen: oiga, hermano, a usted le corresponde hacer la limpieza un mes entero, únicamente voy a hacer la limpieza un mes entero. Y si al día siguiente de que que termine mi cargo de hacer la limpieza un mes entero veo una basura tirada, me sigo derecho. ¿Por qué? Porque no me corresponde, yo ya acabé. Moisés no. Moisés sigue intercediendo por este pueblo que le costó no haber entrado a la tierra prometida.
40 años estuvo con Faraón, 40 años estuvo en el desierto y solo con su suegro. Regresó por el pueblo porque Dios se lo encomendó. Ahora los saca al pueblo, los aguanta 40 años, los aguanta 40 años. Dios le dice: por desobediente, porque te dije que le hablaras a la peña y no le hablaste, sino que la golpeaste y 2 veces, no vas a entrar a la tierra prometida, ni tú ni tu hermano. Y ahora, aún sabiendo lo que le iba a ocurrir, sigue intercediendo por el pueblo. Sigue intercediendo. Eso es amor por este pueblo. Eso es amor hacia Dios. Eso es fidelidad realmente. Eso es fidelidad a Dios. Aún sabiendo que no iba a entrar, siguió intercediendo. Cuando muchas veces nosotros nos limitamos a lo que nos corresponde únicamente y no queremos no queremos ir, como dice la palabra de Dios, una milla más. No, ¿qué pasó? No me corresponde. Hoy no es mi día, hoy no me toca. A mí me toca cada 8 días. No vemos la intercesión de Moisés con este pueblo y con esta nueva generación. Pero veamos cuál fue la respuesta de Dios ante esta intercesión de Moisés hacia este pueblo que se está arrepintiendo y le pide a Dios: perdónanos, perdónanos, sí, pecamos en contra tuya. Moisés, ora a Dios por nosotros. El pueblo se arrepiente de su pecado y Dios provee para sanarlos. Dios los escucha y Dios los quiere sanar. Dios ofrece sanidad para que no murieran. Versículo 8, ¿qué le dice? Y Jehová dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. A mí siempre me ha causado, desde que escuché este pasaje, siempre me causó cierta incomodidad pensar esta situación de que con lo mismo que habían sido atacados, con eso mismo iban a ser sanados. Y más adelante, al momento de que es una prefigura del Señor Jesucristo, y Él mismo toma esta figura y dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es algo que, si lo razona uno, no lo entiende, no lo comprende. ¿Cómo puede ser posible que sea prefigura del Señor Jesucristo? Porque nosotros cuando tocamos estos temas de que el Señor Jesucristo es prefigura de esta serpiente, o cuando tocamos el tema de que el Señor Jesucristo descendió a los infiernos, no nos gusta pensar eso. O sea, nosotros lo tenemos en suma estima y decimos: no, el Señor, cuando escuchamos ahora un chiste en contra del Señor Jesucristo, o hacen mofa o burla, nos ofendemos. O sea, no nos gusta, nos incomoda. No nos gusta pensar esta situación, pero hay un porqué. Hay un porqué, y espero que al ir desarrollando esta última parte podamos entenderlo y comprender hasta dónde el amor de Dios para con nosotros, para salvar a los suyos, que provió de una salvación para los suyos. Es importante remarcar esto. La muerte del Señor Jesucristo vino a salvar a los que se habían perdido, del cual número el Señor conoce. No es para todos la salvación. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pero si en esta noche usted está escuchando este mensaje, el Señor tiene preparado algo para usted. Porque no hay casualidades cuando se expone la palabra de nuestro Dios. Entonces veamos, tenía que comentarles esto porque era algo que así en el transcurso no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, en el transcurso de los años hay cosas que se quedan ahí como que
inconclusas, como que no acaba de asentar en nuestra mente el entenderlo, el comprenderlo, el por qué. Pero Dios con los años va dando ese entendimiento. Yo creo que si el Señor de un solo golpe nos revelara todo, pues no somos, nuestra mente es tan compacta, tan limitada, que no lo entenderíamos y nos volveríamos locos en ese momento. Entonces Dios va revelando a cada uno conforme a su propia fe, su propia fidelidad. Entonces vemos que Dios ofrece sanidad para que no muriera más pueblo. Murió mucho. Y ahí acabó el Señor en esa última sesión, acabó de desarraigar completamente a la generación antigua, a la generación que salió de Egipto, excepto dos, Josué y Caleb. Moisés hace y levanta a la serpiente en medio del campamento. ¿Qué características tenía esta serpiente? Dice que Moisés hizo una serpiente de metal, y comentan que este metal era de bronce. Y como ya nuestros hermanos nos han estado comentando, el bronce tiene un significado, que es bronce igual a juicio. El bronce es el metal del juicio de Dios. Y por eso Moisés levantó esa serpiente de juicio. Más adelante vamos a ver. Fue la última vez, eso sí, fue la última vez que el pueblo murmuró contra Dios en el desierto. Fue la última vez. En todos los capítulos que nos restan de Números, no vuelve a haber una murmuración. Sí volvieron a pecar. Y volvieron a pecar más adelante con las moabitas. Y Dios les dijo que no lo hicieran, pero volvieron a pecar. Pero murmuraciones delante de Dios, ya no hubo más murmuraciones delante de Dios. Y vamos a ver un cuadro profético. Otra cosa que quería comentarles con respecto a Moisés, algo que comentó nuestra hermana Carmen cuando le tocó dar el tema de las ofrendas, es que Moisés y Aarón también ofrendaron a Dios. Moisés y Aarón también ofrendaron. No se sentían exentos en esa situación también. También agarraron y ofrendaron Moisés y Aarón. Pero bueno, era un paréntesis. Cuadro profético. Agua en el desierto. Vamos a ver los significados de cada una de las... el significado profético de cada uno de los objetos o materiales que se mencionan en este pasaje. Primeramente, el agua en el desierto. Dios proveyó de agua de la roca, según Salmos 78, 15 al 18, necesaria para la vida, muy necesaria para la vida, y no nada más para el pueblo, sino también para el ganado. Y dice la palabra de Dios que dio agua en abundancia, ríos de agua. Ahora, el maná o pan del cielo, la primera aparición o la primera vez que Dios le da a este pueblo maná fue justamente cuando atravesaron el Mar Rojo, y fue después de una murmuración. De ahí es en Éxodo 16, 15 y 16 cuando se manifiesta la primera aparición del maná. E incluso dicen algunos comentaristas que maná quiere decir ¿qué es esto? No lo conocían, no sabían qué era, y les sorprendió y decían ¿qué es esto? ¿No? Entonces Dios no dejó de proveerles. Durante los 40 años Dios estuvo proveyéndoles a este pueblo de maná.
según el Salmo 78, del 24 al 25. Y terminó de darles maná ya cuando estaban ellos en la tierra prometida, ya con Josué, ya cuando ellos empezaron a comer directamente del fruto de la tierra, ya cuando empezaron a comer del fruto de la tierra. Ahora, todo esto prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a San Juan 6. Vamos a el Evangelio según San Juan. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 32. San Juan 6, 32. Y Jesús les dijo, voy a leer un poquito antes. Dijéronle entonces, 30, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Muy orgullosamente le estaban diciendo al Señor Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo se estaba revelando en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, ¿a quién? Al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pan y agua verdadera. Y así como cada uno individualmente tenía que voltear a ver a la serpiente de bronce levantada en el desierto por Moisés, individualmente no había, se dan cuenta que en ese pasaje de Números 21 no había ningún intercesor. No había, hay muchos pasajes en donde dicen, y después del sacrificio, entonces serán limpios. No, en este momento no. En este momento, la persona que había sido mordida, infectada con el veneno, esa misma persona, cual fuera que sea, un cualquiera, dice la palabra, un cualquiera, un quien sea, tenía que levantar su vista y se iba a ser sano. De igual manera aquí, el Señor Jesucristo está puesto para que, dice, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Solamente en la fe, viendo al que murió en esa cruz del Calvario, este mundo iba a tener, como dice, vida. Solamente aquel que pone sus ojos en el crucificado va a tener vida, y vida en abundancia, y no tendrá sed jamás, sino que dice la Escritura que agua viva, ríos de agua viva brotarán de él, será de bendición. Vamos a ver en Apocalipsis 21, les invito a ir a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, este pasaje Apocalipsis 21, 6 dice, y díjome, hecho es, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Y el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es nuestro Señor Jesucristo hablando. Yo soy el Alfa y el Omega. Esa es la promesa de vida para todo aquel que con fe
voltea a ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como la serpiente mordió a esa generación y los infectó, también nosotros hemos sido infectados con el pecado desde Adán. Y dice la Escritura, porque no hay justo ni aun uno. Entonces todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Entonces todos estamos destinados a morir. ¿Cuál es la provisión que Dios tiene para su iglesia ahora, para este mundo ahora? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa prefigura, por eso es que el juicio de Dios se manifestó en la cruz del Calvario, porque Él pagó nuestro pecado. Él pagó lo que nosotros hicimos, Él lo pagó. Él pagó. El Señor Jesucristo pagó el pecado del que en Él pone su confianza. Por eso la ira de Dios se descargó en el Hijo. La ira de Dios. Por eso el que no tenía pecado, el limpio, dice en Romanos, se hizo pecado por nosotros. Y el pecado está simbolizado por la serpiente. Por eso es el símbolo de la serpiente la que Moisés levanta. Bien pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero no, tenía que simbolizar el pecado en la cruz. Esa es la simbología. Y ahora esta misma salvación se nos ofrece a nosotros. Esta misma salvación. Mirad. Pero ¿qué hizo el pueblo antes de mirar? Reconoció que había pecado delante de Dios. Reconoció que necesitaba la salvación. Reconoció que ¿Usted reconoce que ha pecado? ¿Usted reconoce que ha ofendido al Señor? ¿Usted reconoce que necesita ser librado de esa infección llamada pecado que se trae? Fíjense que ahora que vino esta enfermedad nueva y que ni los mismos médicos sabían cómo atenderla, nos tocó conocer a varias personas que llegaban a la casa y pedían cosas. Pedían eucalipto, pedían ruda, pedían ortiga. Y tenemos esto, no tenemos. ¿Qué va a hacer? Es que me dijeron que la hirviera, es que me dijeron que le pusiera. Oiga, pero eso sí es sano, sí es correcto, mejor vaya con el médico. La desesperación de las personas por salvar la vida. Pero ¿saben qué? El mundo tiene la conciencia tan cauterizada que no saben que su vida está en peligro. No saben que su vida está en peligro, entonces no pasa nada. No voltean a ver, no hay necesidad. Pero así como Moisés obedeció a Dios sin ser él el necesitado, así nosotros ahora que sabemos, tenemos que levantar nosotros ahora el asta del Evangelio. ¿Para qué? Para anunciar. Porque si usted ya conoció, usted ya es salvo. Pero hay muchos en su alrededor que aún no han sido salvos, que aún están viviendo con la infección del pecado, con la mordedura del pecado. Y hay muchos en nuestro alrededor con la necesidad de la salvación. Y entonces ahora nos toca a nosotros levantar el Evangelio. Y no importa que no seamos tan diestros para hacerlo. Tal vez nuestra asta no es del tamaño de una monumental, pero con que nosotros reflejemos en nuestra vida y con nuestros labios ¿qué es lo que ha hecho el Señor Jesús en nuestras vidas? ¿Qué es lo que ha hecho en nuestras vidas? No hay mucha necesidad de que usted se convierta en un teólogo. Con que usted refleje el amor, con que usted refleje lo que Jesús, el perdón que Jesús ha efectuado en su vida, usted es atractivo a las personas y se le acercan y le preguntan: oye, ¿pues que a ti no te afecta todo esto? Y entonces se abre la oportunidad de presentar el Evangelio, de presentar el pan vivo que descendió. Se acerca la oportunidad de ser fuente de aguas de vida eterna. Ahí se acerca la oportunidad.
Vemos el siguiente cuadro para ir ya terminando. Vemos primeramente que como castigo por murmurar contra Dios, manda esas serpientes. El pueblo moriría por ser infectados con estas serpientes. Y la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, describe al diablo como la serpiente, o en Apocalipsis como la serpiente antigua, como símbolo del pecado. En todo tiempo la palabra de Dios lo maneja así, como el astuto. Incluso dice que Satanás manda dardos de fuego, los dardos de fuego del maligno, asimilando a la reacción física que tenían estas personas que eran mordidas, como si un dardo de fuego les quemara, les pegara. De igual manera, y nuestro Señor Jesucristo se hizo, lo que decíamos, pecado por nosotros. Vamos a Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, porque la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque lo que vive conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Ya no más conforme a la carne, ya no más esa murmuración que tenía el pueblo con respecto al pan liviano, porque vivían conforme a la carne, conforme a las necesidades que anhelaban, sino ahora un buen freno para no pecar en contra de Dios es esto: vivir con el Espíritu, ya no con la carne, ya no con la vista, sino ahora con fe. Y el Señor Jesucristo en 2 Corintios 5:21, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo vivió una vida santa, cumpliendo a cabalidad la ley, pero entregó su vida en rescate de pecadores, y al ser colgado en la cruz que le correspondía a un ladrón. ¿Recuerdan a quién le correspondía esa cruz? A Barrabás. Pero el Señor Jesucristo, tomando el lugar de los condenados a muerte, es decir, nosotros, el santo, el limpio, se hizo pecado por nosotros y recibió toda la ira de Dios, y ahí pagó la deuda que nosotros teníamos. Esa ley que dice la paga del pecado es muerte, y que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Ahí se cubrió, y está abierta ahora esa salvación, dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted ya creyó en el Señor Jesucristo, está salvo de condenación. Y
ahora tiene la obligación de dar a conocer esta misma salvación a los que le rodean. Acérquese, acérquese. Finalmente podemos concluir con lo siguiente: Jesucristo fue crucificado en el Calvario por amor a nosotros, y debemos levantar nuestra mirada solo a Él, reconociendo su obra redentora en la cruz, porque por medio de Él solamente somos salvos. Hermanos, es muy grato, muy satisfactorio, muy reconfortante saber que el plan de Dios está en marcha y que desde la antigüedad se está siguiendo el mismo plan. A la hora de estar estudiando esto, estaba yo murmurando mucho en contra del pueblo de Israel. Decía, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que hicieran esto? Pues si están viendo, ¿saben qué? Nosotros también pecamos de igual manera. Y nosotros tenemos una gran ventaja sobre ellos. Tenemos la revelación completa. Ellos no tenían la revelación completa. Ahora nosotros podemos ver el antes, el sacrificio de Cristo. Tenemos este libro santo, la palabra de nuestro Dios, y tenemos promesas por venir. Y aún así, muchas veces somos infieles. Muchas veces murmuramos en contra de Dios y de su iglesia. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga y seamos fieles a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.